Buenos, buenos días, profesor. Buenos días, buen día Marifé, buen día a todos jóvenes, saludos. A ver, saludos a todos. Buenos días, profe. Buenos días, Sebastián, saludos a todos jóvenes. A ver, vamos a aceptar a todos que ingresen. Muy bien. Listo. A ver, jóvenes. Como ustedes se darán cuenta, ya hemos terminado los libros, tanto el de física, el de geometría también hemos concluido y también el de trigonometría, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es hacer una introducción al siguiente tema, ¿ok? Al siguiente tema correspondiente al curso. ¿Está bien? Listo. Entonces, van a ubicarse en su librito de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. En su librito de física, en la Buenos página en días, blanco. profe. Buen día, André. En su librito. Ahí está. Y van a anotar ahí el tema que vamos a realizar el día. Vamos a hacer una introducción ya al siguiente tema, ya que hemos concluido y la otra semana van a empezar los exámenes ya todos tienen su rol de exámenes, ¿cierto? Ya supongo que cada tutor les habrá dado el rol de exámenes. El día lunes, ¿con qué examen empiezan? A ver, ustedes deben verlo ya. El día lunes, ¿con qué examen empiezan? ¿Les han entregado su rol ya o todavía, jóvenes? Yo no, ¿Ya lo tienen? Ah, muy bien. Listo. Aquí en el curso de física ya hemos concluido, jóvenes. Entonces vamos a, como les dije, a agregar un nuevo tema que ustedes van a anotar. Ya, listo. Listo, jóvenes. A ver, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el consecutivo, el que sigue al tema de lo que es dinámica lineal, pero vamos a trabajar el día de hoy lo que es trabajo mecánico. ¿Ok? Vamos a colocar por ahí, ustedes coloquen ahí como título general, en su librito en blanco, en la página en blanco, jóvenes, coloquen ahí trabajo mecánico. Muy bien. Trabajo mecánico. Listo, trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo mecánico? Vamos a repasar esto, vamos a tomar en cuenta este tema de trabajo mecánico. Van a anotar esto en su librito, en la página en blanco. ¿Ya? Ahí en su librito anotan en la página en blanco, trabajo mecánico. A ver, cuando nos referimos a trabajo, ¿cierto? ¿A qué nos referimos? A ver, cuando tocamos el tema de trabajo, ¿a qué nos referimos? A ver, nos referimos a una acción, ¿cierto? Un cuerpo en constante movimiento. Exacto, ¿cierto? Porque el trabajo mecánico va a depender, o vamos a realizar, o vamos a gastar o utilizar, ¿qué cosa? Una cierta energía para poder realizar un movimiento de repente, porque el trabajo aparece cuando tú gastas energía o aplicas una fuerza, mejor dicho, aplicas una fuerza, ¿cierto? Y realizas, ¿qué cosa? Un desplazamiento. Por ejemplo, supongamos que Carlos va a subir va a llevar, mejor dicho, su bolsa de cemento, ya supongamos, desde la puerta de su casa, lo va a llevar hasta el segundo piso, ya supongamos, hasta el segundo piso, lo va a llevar cargando. Entonces, ¿qué sucede? Para poder mover ese cuerpo, ¿qué debe realizar? ¿O qué debe aplicar? Una fuerza, ¿cierto? Levanta el bloque o la bolsa de cemento, lo carga, lo levanta, aplica una fuerza y se va caminando y en el momento de caminar recorre una distancia, claro, una distancia. Entonces, a esa actividad que ha realizado se le conoce como trabajo mecánico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento y hay una fuerza que se está aplicando. Entonces, podemos definir como trabajo, ¿cierto? A la acción que se realiza, ¿cierto? O a la aplicación de una fuerza
recorriendo una determinada distancia. Entonces lo entendemos mejor como siempre en los gráficos. Vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar, miren, una figurita para entenderlo mejor. Ahí está. Por acá dibujo un bloque de repente. Un bloque por acá. Aquí lo tenemos. Listo. Y este bloque, para poder desplazarlo, para poder moverlo, para poder mover este bloque, necesitamos aplicarle ¿qué cosa? ¿Qué le debemos aplicar? Una fuerza, ¿cierto? Si a ese bloque le aplicamos una fuerza, entonces este bloque se va a mover y de repente está por acá, ¿verdad? Se mueve, cambiamos la posición, se encuentra ahora por acá. Ahí está. Listo. Pero ha recorrido una distancia, se ha desplazado. O sea, profesor, ha recorrido una distancia de... Ahí está. Entonces, con estos datos, nosotros podemos matemáticamente calcular ese trabajo realizado. Entonces, podemos decir de que al aplicar una fuerza a un bloque, lo que sucede es que se va a mover o va a recorrer una distancia. En base a estos dos parámetros, que es la fuerza y la distancia, podemos calcular ¿qué cosa, profesor? El trabajo. Ese trabajo realizado, por acá vamos a colocarlo, ese trabajo realizado se representa por la letra W. W es la representación del trabajo. Ese trabajo representado por la letra W, ¿cierto? Provocado por la fuerza F, es igual a esa fuerza aplicada, fuerza F, multiplicado por ¿quién? Por la distancia recorrida. Eso viene a ser, ¿qué cosa, profesor? El trabajo. Entonces, cada vez que ustedes quieren calcular el trabajo que es igual a la fuerza por la distancia. Pero aquí el trabajo puede ser positivo o también puede ser negativo. No lo olviden, el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Por qué, profesor? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya. Ahorita les explico. Primero, la formulita. ¿Cómo calculamos el trabajo? Multiplicando la fuerza por la distancia. Ahora, pero ustedes se acuerdan, a ver, este parámetro, o sea, F, ustedes saben que es fuerza, porque ya le dije hace un momento, fuerza. ¿Y la fuerza en qué unidades se da, jóvenes? ¿Se acuerdan? La fuerza, ¿en qué unidades se da? Cuando mido la fuerza, supongamos, tengo una fuerza de 20, ¿qué? 50, ¿qué? ¿Qué unidades se da o en qué unidades se da la fuerza? Ya lo hemos visto en estática, en dinámica. La fuerza se da en, ¿qué unidades, jóvenes? ¿Se acuerdan? Unidades cuadradas. Eso es área. Unidades cuadradas se da el área. La fuerza se da en Newtons. Newton. No lo olviden, la fuerza se da en Newton o simplemente representado por la letra N. ¿Está bien? La fuerza se da en Newton o representado en N. No lo olviden, eso lo hemos visto. Profesor, la tensión es una fuerza, se da en Newton. El peso es una fuerza, se da en Newton. La normal es una fuerza, se dio también en Newton. Muy bien, y acá tengo también D. ¿Qué cosa es D, profesor? D es la distancia recorrida. Distancia. Distancia. Ahí está, la distancia. Y la distancia se da en metros. No lo olviden, en metros. Y el símbolo de metros simplemente es M. Ahí está. Metro se da, o su símbolo de metros es M. Luego tenemos WF. W solamente. W es el trabajo. W es el trabajo realizado. Trabajo realizado. Ahora, ese trabajo, ¿en qué unidades se da, profesor? El trabajo, las unidades en que se da, es en Joule, J-U-L-E. Joule se escribe Joule y se lee como Joule. Y su símbolo es simplemente J. Y Joule es la unidad de energía. ¿Está bien? El trabajo es una forma de energía. Entonces tenemos ahí las variables. El trabajo producido por la fuerza F es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. De esa manera vamos a calcular ¿qué cosa? El trabajo. Ahora, profesor, pero me habla de usted positivo y negativo. ¿Cuándo el trabajo puede ser positivo y cuándo será negativo? Para ello, vemos algo. Supongamos que este cuerpo de acá se está moviendo hacia la derecha, ¿ok? Si se está moviendo a la derecha y la fuerza que le aplicamos tiene el mismo sentido, entonces por eso decimos que esta fuerza F es positiva porque está a favor del movimiento.
Y si hubiésemos tenido una fuerza en contra a ese movimiento, entonces el trabajo producido por esa fuerza que está en contra sería negativo. Entonces vamos a ver esos casos por acá. A ver, el primer caso, profesor. El primer caso, vamos a poner caso 1, primer caso, es cuando de repente ustedes tienen, miren, por acá tienen un bloque. A ver, voy a dibujar ese bloque. Ese bloque voy a dibujarlo por acá. A ver, un momentito que sea más recto. Voy a dibujar ese bloque. Un bloque. Aquí lo tengo. Ahí tenemos un bloque. Ahí está. Listo. Y el primer caso es cuando el ángulo de inclinación con la fuerza, el primer caso es cuando el ángulo θ, le voy a poner, a ver, es igual a 0 grados. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? El ángulo θ no mencionó ningún ángulo en su momento. Ya, lo vemos en un momento. Lo vemos acá. Este movimiento, supongamos que este cuerpo, ¿ok?, tiende a moverse hacia la derecha. ¿Está bien? Ese cuerpo se va a mover hacia la derecha. Y como se está moviendo hacia la derecha, el movimiento es horizontal, pero hacia la derecha. Y de repente tenemos por acá una fuerza F. Ahí está. ¿Listo? Profesor, ¿y dónde está el ángulo cero? A ver, como el movimiento es horizontal, ¿cierto? El movimiento es horizontal, nos guiamos ¿con quién? Con la vertical, o perdón, con la horizontal, la línea de acción. Se está moviendo en una línea de acción horizontal, profesor. Como se está moviendo de manera horizontal, entonces, dense cuenta, este movimiento horizontal con la fuerza, ¿qué ángulo forman los dos? ¿Qué ángulo están formando? Profesor, están en la misma línea, ¿cierto? Si están en la misma línea, el ángulo no se ha abierto, ¿cierto? Por eso decimos que el ángulo es 0 grados. Este ángulo, profesor, no tiene ninguna abertura. Por eso el ángulo es 0. Entonces, profesor, cuando el ángulo es 0 con la horizontal, por eso entonces decimos, ¿cierto?, que es positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene el mismo sentido del movimiento. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo producido por F simplemente es positivo, fuerza por distancia. Ah, ya, así es el positivo. Cuando, ¿cierto?, el ángulo es 0 o tiene la misma dirección que la fuerza. La fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento. Ese es para el primer caso, cuando el ángulo es 0. ¿Y qué pasaría, profesor, si el ángulo es diferente? Por acá, mira, otro caso. Si de repente tengo, a ver, otro caso por acá. Caso 2. Supongamos que en este caso, el ángulo θ, por ejemplo, mide 90 grados. Ajá, atentos. Por acá vuelvo a dibujar mi bloque para poder identificarlo. Dibujo por acá mi bloque. Ahí está el bloque. Listo. Por acá dibujamos el piso y el bloque. Ahí está. Completamos. Listo. A ver, profesor, para el caso de 90 grados, ¿cómo es eso? A ver, miren, el movimiento de repente es, también voy a ponerle de esta manera, horizontal. ¿Listo? Hacia la derecha. Pero me dice cuando el ángulo forma 90 grados. Para que el ángulo forme 90 grados, debe haber una fuerza así, mira, a ver. Allá, profesor, así. Y ustedes se dan cuenta que acá tengo una fuerza F de repente. Ahí está. ¿Listo? Vamos a suponer que no se está moviendo, para que entenderlo mejor. Miren, profesor, si tengo una fuerza vertical, ¿qué ángulo está formando con la horizontal, jóvenes? Miren, con la horizontal, ¿qué ángulo formará? Con la horizontal, si ustedes lo prolongan, con la horizontal, ¿qué ángulo va a formar, jóvenes? ¿Qué ángulo formaría? 90. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí hay profesor forma horizontal con vertical, forma 90 grados. Entonces, cuando es de manera vertical y está formando el ángulo de 90 grados, ¿cuánto es el trabajo, profesor? El trabajo producido por esa fuerza F es igual a 0. ¿Por qué? Este bloque, si le aplicas una fuerza, supongamos tú pones ahí a ver una caja en el piso y le aplicas una fuerza de manera vertical que forma 90 grados, ¿esa caja se va a mover? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se moverá o no se moverá? No se mueve, profesor, porque estás aplicando una fuerza vertical hacia el piso evita que se mueve. Profesor, y si no se mueve, no hay desplazamiento, y si no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo. El trabajo va a ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque el cuerpo no se movió.
Para que haya trabajo, debe haber un movimiento, el cuerpo debe desplazarse de una distancia a otra. Si el cuerpo no se mueve, esa fuerza que tú aplicas no produce trabajo. ¿Ok? Miren, son casos, ¿ah? Vamos aclarando ahí. El siguiente caso, profesor. Allá. El siguiente caso. El siguiente caso es cuando el ángulo es 180. Allá, mira, ve. Tercer caso. Cuando el ángulo es, ¿cuánto, profesor? Es 180. Tita es igual a 180 grados. Ahí está. ¿Y cómo es eso? A ver, atentos. Nuevamente, nuestro bloque, cargamos nuestro bloque por acá. Ahí está. Aquí tengo el bloque. Este cuerpo de repente se está moviendo hacia la derecha. Vamos a colocar por acá, miren. Este cuerpo se está moviendo. Ya tiene un movimiento así, ¿cierto? Se está a una distancia de repente. Ahí está, miren, una distancia D. Se está moviendo. ¿Y qué sucede? Si se está moviendo hacia la derecha y hay una fuerza en contra, ¿ok? Una fuerza F. Listo. Profesor, ¿y cómo veo el ángulo? El ángulo siempre debe formarse con la horizontal. Yo trazo por acá, miren, trazo la horizontal aproximadamente. Ahí está. Profesor, ¿también es cero? No, vas a verlo, mira. Profesor, el movimiento es hacia la derecha, coloqué una flechita para que lo distingas. Atentos. Y si ustedes se dan cuenta, miren, el movimiento va hacia la derecha, pero la fuerza F, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la fuerza F? En sentido contrario, ¿cierto? Profesor, pero no veo el ángulo. Atentos, miren. Si la fuerza está, aquí está, mira, hacia la izquierda en sentido contrario, ¿qué ángulo está formando con la horizontal? Mira, ¿qué ángulo está formando con la horizontal? ¿Qué ángulo forma? 180. Profesor, está formando 180, la línea de acción del movimiento, ¿con quién? Con la fuerza que está en contra. Y si la fuerza está en contra al movimiento, esta fuerza F, ¿ok? El trabajo realizado también es con la misma formulita. El trabajo realizado por F es igual a la fuerza que aplicas multiplicada por la distancia, el desplazamiento que tiene. Pero, como la fuerza está en contra al movimiento, debe ser negativo. Ahí está, profesor. ¿Así era el positivo y negativo? Así es. Es positivo cuando la fuerza está a favor del movimiento. Y si, en este caso, el ángulo forma 0 grados. Y si la fuerza es vertical hacia el bloque, hacia el cuerpo, y no se mueve, entonces no produce trabajo. Para que haya trabajo, debe haber movimiento. Profesor, y en el tercer caso, cuando es 180, está en contra al movimiento. Y si está en contra, ese trabajo debe ser negativo. Pero siempre multiplicando, ¿por quién? La fuerza por la distancia. Todo es fuerza por distancia. Profesor, y acá 0, acá también era así, mira, ven. Profesor, para que lo veas, el trabajo producido por F también es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Aquí la fuerza es F. ¿Cuánto será la distancia acá? ¿Cuánto será la distancia? Profesor, no se mueve. La distancia es 0, ¿cierto? ¿Y F por 0 cuánto es? 0. Por eso que decimos que el trabajo producido por esta fuerza que es perpendicular o que forma 90 grados es 0, no produce trabajo. Esos son los tres casos que se van a presentar para el trabajo mecánico. Puede ser positivo, puede no producir trabajo o puede ser negativo. Hay un caso más que lo vamos a ver, pero anoten la figurita ahí, anoten la figurita en la página en blanco de su librito, lo que es trabajo mecánico. ¿Está bien? Y por definición, el trabajo mecánico podemos decir que, definición matemática, el trabajo se produce cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y recorre una distancia. A eso le llamamos trabajo mecánico. Anoten eso en la página en blanco, título trabajo mecánico, la formulita general, ¿cierto? Pues ahí tenemos también su definición, o digo, sus variables de cada uno. Y por definición teórica podemos decir que el trabajo es una forma de energía realizada, ¿cierto? Para poder definir el trabajo viene a ser una forma de energía en la cual aplicas una fuerza, ¿cierto? Para desplazar un cuerpo. ¿Ok? En otras palabras, es la fuerza necesaria para realizar un desplazamiento. Listo, completen ahí, me ponen su reacción, jóvenes, desde la parte teórica de trabajo mecánico. Falta una formulita más, que le vamos a agregar en un momento.
cuando completen todo esto en la página en blanco de su librito, de física, obviamente. Y no olviden las unidades de fuerza, ya ustedes lo conocen desde estática, dinámica, las unidades de fuerza se dan en Newton, la distancia se da en metros, y si tienen Newton por metro, sale la unidad de Joule. Aquí está, mira, porque cuando multiplicamos la fuerza, que se da en N, que es Newton, multiplicado por la distancia, que se da en metros, Newton por metros es equivalente a un Joule, ¿cierto? Joule, a J, Joule. Joule es la unidad de energía, así como trabajo, porque el trabajo es una forma de energía. ¿Está bien? Esas son las unidades del trabajo. Entonces, de repente en el examen le coloque verdadero o falso. Las unidades de trabajo, ¿en qué se da las unidades de trabajo? En Joule. ¿Está bien? También puede ser en otras unidades, en calorías, kilocalorías, pero en este caso, para esta formulita, vamos a trabajar en Joule. ¿Bien? Listo, me confirman cuando completan. Profesor, las unidades de trabajo serían en Joule, ¿no? Exacto. Trabajo se da en joules. Esa es la unidad de trabajo, unidad de medida. ¿Ok? Muy bien. Y de repente un problema que se pueda presentar, y yo les doy de repente la distancia en kilómetros. Profesor, si la distancia me da en kilómetros, ¿cómo reemplazo la fórmula? Tienes que convertir, pues, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la equivalencia? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? ¿Se acuerdan? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? A ver, a ver, a ver. Eso de repente lo ven a diario, ¿cierto? Un kilómetro, cuando van a 1000, exacto. Un kilómetro tiene 1000 metros, es equivalente a 1000 metros. No lo olviden, ¿eh? Y eso es de la vida diaria. De repente cuando ustedes van a hacer deporte, van a correr, han corrido de repente un par de kilómetros, 2 kilómetros, ¿cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros. Y recordando más o menos que una cuadra regular normal, aproximadamente tiene 100 metros, ¿cierto? Entonces, si ustedes recorren 10 cuadras, sería un kilómetro, ¿cierto? Más o menos para que se puedan guiar cuando van a hacer un poco de deporte, ¿no? Entonces, 10 cuadras, pero cada cuadra debe tener 100 metros aproximadamente. Entonces, un recorrido de 10 cuadras, ¿cierto? O es un kilómetro, que es 1000 metros. Muy bien. Entonces, si de repente se han ido a hacer deporte, unas 10 cuadras, es un kilómetro, unas 20 cuadras ya van sumando, ¿cierto? Van sumando. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Hay una formulita más cuando el ángulo ya no es 0, cuando no es 90 y tampoco 180. Cuando es un ángulo notable conocido. O sea, el ángulo con la horizontal de repente puede ser 30 grados, puede ser 45 grados, 60 grados, 37 grados, 53 grados. Claro, esos son ángulos notables. Entonces, para ello vamos a usar la siguiente relación que lo vamos a ver en un momento. Para ello también hay, ¿cierto? Faltaba un caso, tomando en cuenta que sea un ángulo notable. Claro, un ángulo agudo en este caso, porque lo que hemos visto es 0 grados, 90 grados y 180. ¿Y cómo realizamos, profesor, ese trabajo? ¿Cómo se calcula cuando el ángulo es diferente? Lo vemos a continuación. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? ¿Su reacción me colocan, jóvenes? ¿Ya han anotado todos? Para poder borrar. Muy bien, Jade. A ver, ¿quién más? No los veo. Leonardo, anotamos. Sebastián, muy bien. Ya está, profe. Listo, ya, listo. Ahora sí. Farse, que completamos, Valerie. Completamos todo esto en la página en blanco de tu libro de física. Me corroboran, si no, me avisan. A ver, lo demás. Kiara Marelli, ¿anotamos? ¿O falta? Sí, profe, ya está. Listo, muy bien. Ok, pasamos entonces. Ahora sí, pasamos a la siguiente figurita. A ver, ya borro todo esto. Voy a borrar todo. Listo, eso queda anotado ya en su cabecita también. Las formulitas para poder trabajarlo. Listo. A ver, el otro caso, voy a colocar por acá, el caso número 4. Ahí está, caso 4. Cuando el ángulo es un ángulo agudo, allá. Cuando el ángulo teta es mayor de 0, pero menor de 90. Allá, muy bien. Ahí está. O es un ángulo agudo, en otras palabras, ¿cierto?
¿Cómo es, profesor? Dibujamos nuestro bloque como siempre. Aquí está el bloque. Aquí lo tenemos. Ahí está. Y aplicamos así una fuerza inclinada. Ah, ya, profesor. Muy bien. Una fuerza inclinada. Y esa fuerza inclinada está formando, por acá, con la horizontal, un ángulo, vamos a ponerle un ángulo tita. Ahí está el ángulo tita. Listo. Y acá tengo una fuerza F. Allá, muy bien. Listo, jóvenes. Y obviamente este bloque se va a desplazar una distancia D. A ver, pero acostúmbrese de la siguiente manera, a que ese movimiento o el movimiento de este bloque, jóvenes, el movimiento es de manera horizontal. Si tú jalas con una fuerza inclinada, ¿cómo se moverá ese bloque? A ver, es igual que de repente ustedes de pequeños siempre han tenido su carrito, ¿no? Le han sujetado con una pita, ¿cierto? Y lo han jalado. Conforme lo van jalando, lo jalan con una fuerza, esa pitita, lo jalan con una fuerza, su carrito que ustedes han jalado, ¿va a ir en diagonal hacia arriba o va a ir al borde del piso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo se mueve? Se mueve al borde del piso, ¿cierto? Porque tú eres un poquito más alto, lo vas jalando, la fuerza es diagonal, en diagonal, pero el movimiento es horizontal, ¿cierto? Ahí vemos la aplicación. ¿Y cómo se calcula esa fuerza, profesor? ¿O cómo se calcula ese trabajo? Porque en el momento que tú jalas tu carrito con una pita, estás realizando un trabajo, porque tu carrito se mueve. De repente, si tu carrito es pesado, ¿cierto? También igual le vas a jalar con un poquito más de fuerza, pero se va a mover. ¿Y cómo se mueve? Se mueve de manera horizontal, ¿cierto? Horizontal, claro, porque le estás llevando tu carrito a la red del piso, lo sigues jalando y sigue horizontal, a no ser que lo levantes, ¿no? Pero en este caso, si tú lo jalas con una fuerza así inclinada, el movimiento es horizontal. Entonces, profesor, ¿qué hago? Yo necesito esta fuerza de acá. Claro, esta fuerza. Pero para poder calcular el trabajo, para este caso, el trabajo producido por la fuerza F es igual, aquí hay una formulita que vamos a resonar, es igual a la fuerza F por ¿quién? Por el coseno de ese ángulo de inclinación y multiplicado por ¿quién? Por la distancia. Allá, ¿esa es la formulita? Así es. ¿Por qué por el coseno? Porque lo pueden calcular por razón trigonométrica porque es el costado, es el cateto adyacente, ¿cierto? Por eso es que esa fuerza se calcula con el coseno. Ahora, no olviden, para poder calcular esta fuerza, porque nosotros necesitamos no la fuerza inclinada, sino la fuerza horizontal. Con esa es la que debe trabajar porque el movimiento es horizontal. Y esta fuerza se calcula simplemente multiplicando F por el coseno de ese ángulo. Claro, esta fuerza horizontal, F por el coseno de ese ángulo. Y si yo quiero calcular el trabajo, esta es la fuerza horizontal, se multiplica ¿por quién? Por la distancia. Ahí está, fuerza, todo esto es la fuerza, por la distancia. Aquí vamos a usar esta relación para poder calcular el trabajo. Nosotros de repente también lo hemos visto algo parecido. ¿Dónde? En estática y en dinámica. ¿Pero qué hacíamos nosotros? ¿Cómo calculamos esta fuerza horizontal? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba? Formando ¿qué cosa? El triángulo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El triángulo notable, ¿cierto? Formaban el triángulo notable allá y calculaba la fuerza horizontal. También se puede aplicar el notable, pero para el trabajo también podemos usar esta otra formulita, ¿cierto? El trabajo es igual a esa fuerza por coseno de θ multiplicado por la distancia recorrida, ¿ok? Eso es cuando es un ángulo agudo o un ángulo notable que se pueda dar. Vamos a ver también algunos ejemplos parecidos para poder usar esa formulita de trabajo. Muy bien. Y adicionalmente a este cuarto caso, hay un trabajo conocido como trabajo, trabajo neto. Trabajo neto. Ahí está. Profesor, ¿y cómo calculamos el trabajo neto? El trabajo neto, ¿cuándo aparece en primer lugar? El trabajo neto aparece cuando hay varias fuerzas. ¿Cómo es eso de varias fuerzas? Varias fuerzas que afectan a un bloque, mira, a ver. De repente por acá yo tengo un bloque. A ver. Por acá tengo un bloque. Voy a dibujarlo. A ver. Aquí tengo un nuevo bloque. Aquí está, miren, atentos ahí. Listo. Profesor, y tengo un bloque y veo que aquí a este bloque le afecta una fuerza. Ahí está, mira, a ver. Una fuerza por acá
otra fuerza por acá, mira, otra fuerza por acá, profesor. Ahí está. Otra fuerza por acá. Ahí está. Y otra fuerza por acá. Listo. Y otra fuerza por acá de repente. Listo, ahí está. Ahí está, profesor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí veo 6 fuerzas. Y cada fuerza, ¿qué produce? Cada fuerza debe producir trabajo. Entonces, por acá la voy a colocar, a ver. F sub 1, ahí está, por acá F sub 2, por acá vamos a colocar F sub 3, F sub 4, acá estamos, mira, por acá le coloco F sub 5, F sub 6. Listo. Pero nosotros sabemos, jóvenes, de que cada fuerza debe producir un trabajo, ¿cierto? Cada fuerza debe producir un trabajo. Profesor, ¿y dónde entra el trabajo neto? El trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos. O sea, por acá, mira, el trabajo neto, ¿a qué es igual, profesor? Esto es igual al trabajo producido por la fuerza 1, allá, más el trabajo producido por la fuerza F sub 2, más sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta el trabajo producido por la fuerza F sub 6. El trabajo neto viene a ser la suma de todos los trabajos que afectan a ese bloque. Pero si tú te das cuenta, míralo bien la figurita, mira bien la figurita, el trabajo, o perdón, la fuerza F, ¿produce trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿La fuerza F produce trabajo? Profesor, miren la fuerza F sub 5. F sub 5, ¿producirá trabajo? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? No, profesor. ¿Por qué? Porque si tú le aplicas una fuerza vertical al bloque, el bloque no se mueve de manera vertical, no se está moviendo así de arriba abajo, no se mueve. Si le aplicas una fuerza acá F sub 5, no produce trabajo porque no se va a mover. Si le aplicas una fuerza F sub 6 y no se mueve de manera vertical, no produce trabajo. Entonces, F sub 5 y F sub 6 no van a producir trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no realizan movimiento. En cambio, F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4 sí van a producir trabajo, ¿cierto? Porque el movimiento es de manera horizontal. Ah, ya, profesor. ¿De acuerdo al movimiento depende el trabajo? Así es. Ahora, ¿y cómo calculamos el trabajo neto? Como la sumatoria de todos los trabajos. Pero una forma resumida, el trabajo neto, miren, el trabajo neto se puede calcular de la siguiente manera. El trabajo neto va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que afectan al sistema. Sumatoria de fuerzas multiplicado por ¿quién, profesor? Multiplicado por la distancia. Ah, ya, sumatoria por la distancia, así es. De esa manera también lo podemos calcular. ¿Y cómo es la sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas quiere decir, profesor, ¿sumo todas las fuerzas? Ok, la palabra es sumatoria, hay que sumarlas, pero tienes que tomar en cuenta ¿qué cosa? Los sentidos. ¿Se acuerdan? Mira, ve, si los dos van hacia la derecha, ¿qué hacemos con las dos fuerzas? ¿Se suman o se restan? ¿Se acuerdan? Si las dos fuerzas van a un solo sentido, lo tenemos que sumar. No lo olviden, lo hemos visto también en estática. Si dos fuerzas tienen el mismo sentido, se suman, ¿cierto? Y si tengo la fuerza F2 con la fuerza F sub 4, tienen sentidos opuestos, y si tienen sentidos opuestos, ¿qué hacemos? ¿Lo sumamos o lo restamos? ¿Qué se hace? ¿Sí? Resta. Cuando las fuerzas son opuestas, lo vamos a restar. Y cuando las fuerzas tienen el mismo sentido, se suma. Por eso es que decimos sumatoria de fuerzas. Todas las fuerzas que están a favor, menos las fuerzas que están en contra. Allá, ¿así es, profe? Así es. Sumatoria de fuerzas es a favor menos en contra. ¿Multiplicado por quién? Por la distancia que ha recorrido dicho bloque. Entonces, de esa manera se puede calcular el trabajo neto. Y recordando, si yo calculé el trabajo neto, allá, ya lo calculé, profesor. ¿En qué unidades debe resultar, jóvenes? El trabajo neto, ¿en qué unidades debe resultar? A ver, unidades de trabajo, ¿en qué se da? Acuérdense, las unidades de trabajo, ¿en qué se da, jóvenes? En fuerza.
Las unidades de trabajo siempre terminan en, ¿se acuerdan? Joule, ¿cierto? Unidades de trabajo, se da en Joule, no olviden. El trabajo, sus unidades, siempre al final terminan en Joule, no lo olviden. Y la fuerza, profesor, la fuerza se da en Newton. Y la distancia se da en metros. ¿Está bien? No olviden las unidades, hace un momento lo coloqué, ¿cierto? No olviden dichas unidades. Completen hasta ahí, jóvenes. Completen el cuarto caso con la formulita de el trabajo es igual a la fuerza por el coseno de ese ángulo, por la distancia, y el trabajo neto se presenta cuando hay varias fuerzas afectando al bloque, y se calcula como la sumatoria de todos los trabajos. Trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos, trabajo reducido por cada fuerza. ¿Anotaron, jóvenes? A ver, vamos a ver, creo que no me han anotado. ¿Anotaron o no? A ver, respóndame para continuar. Estaba anotando y se salió. Ya, no se preocupen que ahorita subo el video, ¿ya? Voy a subir el video, antes que me... Sí, me queda poco tiempo, nos queda un minuto. Voy a subir el video como los demás. Los demás ya se han subido también el video. Cualquier cosa que puedan, no recuerdan bien, fíjense en el video, repasen en el video. Este video también lo voy a subir, jóvenes, así como los demás que se han subido, porque ya vienen los exámenes para que puedan repasar también. Muy bien, jóvenes, nos queda ya menos de un minuto. Me voy despidiendo. El video se sube por la tarde. Gracias por su atención y participación. Nos vemos más tarde, creo. Más tarde todavía tenemos. Listo, nos vemos más tarde, Chao, chicos. profe. Chicos, gracias a todos. Chao, Se sube el profe. video. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, Nos vemos, profe. chicas. Chao, profe. A todos. Chao, chao, Valerie. Nos vemos. Hasta la próxima. Más tarde nos vemos.